porque creo que después del atropello que se cometió en julio, extendiendo el mandato de un gobernador que ya había ganado la elección, que fue la gente a votar solo por 2 años, ahora estamos ante un nuevo atropello porque se está acudiendo a una figura de una consulta que ni siquiera existe en la Constitución de Baja California. ¿Por qué es ilegal? Déjame preguntarte, doctor, ¿por qué es ilegal lo que pretende el Congreso al convocar a una consulta popular, una consulta pública, para ver si le dan para adelante o no le dan para adelante a lo que ya aprobó el Congreso? Es lo que no acabo de entender. Pues para empezar, porque la figura que ellos aprobaron no existe en la Constitución del Estado. Es decir, están queriendo consultar a la gente con un instrumento que legalmente no está regulado. Y además, ellos nombraron a una comisión del propio Congreso para que consulte a la gente pasando por encima del Instituto Electoral local. Es decir, ni siquiera va a ser la autoridad local quien haga la consulta. Así que tenemos ya una tercera violación constitucional grave. La primera es pretender alargar el mandato de un mandatario que resultó electo solo por 2 años. A ver, ¿por qué? A ver, es la uno. ¿Por qué es inconstitucional el haber prolongado el mandato? Pues porque la gente fue a votar por un mandato de 2 años. O sea, la gente fue convocada desde 2014, fue aprobado que el gobernador que entra en funciones este año termina dentro de 2 años. Esto fue con el objetivo de homologar las elecciones locales a las federales, y que haya gobernadores de 2 años ha pasado en varios estados. Por ejemplo, recordarás con Yunes en Veracruz, con Gali en Puebla, y después ya se homologaron las elecciones para que fueran cada 6 años coincidiendo con las federales. Lo mismo se hizo en Baja California. Este gobernador solo es por 2 años, y una vez que la gente fue a votar por un gobernador de 2 años, el Congreso local le prolongó el mandato. Es como si al presidente que los mexicanos votamos o votaron, quien haya sufragado por él, por 6 años, de repente dices, pues mejor que dure 10. Es totalmente violatorio de la soberanía popular, del mandato ciudadano depositado en las urnas. Bueno, ese es el número 1. El número 2, ¿cuál es el otro grado de irregularidad? Convocar una consulta que no existe en la Constitución de Baja California. En la Constitución de Baja California no existe la consulta que acaba de aprobar el Congreso. Está violando, entonces, está inventando un procedimiento que no existe en la Constitución. ¿Y cuál sería el punto 3? El punto 3 es que además todo lo van a hacer ellos mismos sin ninguna garantía. No hay ni siquiera un padrón confiable. Las elecciones, de acuerdo a la ley de Baja California, las tiene que organizar el Instituto Electoral de Baja California, y está excluido, lo va a hacer el propio Congreso, y el Congreso no tiene ni acceso al padrón, no tiene posibilidad de nombrar ciudadanos imparciales en las casillas. Es decir, es violación tras violación de los derechos ciudadanos. ¿Esto no daría motivo, Ciro Murayama, a fundamentar eventualmente el desconocimiento de del poder legislativo en Baja California? Pues yo creo que estamos ante una situación del todo irregular, violatoria de la mínima legalidad. Fíjate que ya varios partidos políticos nacionales advirtieron que interpondrían una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para regresar a cierta normalidad. Lo que pasa sí, es pero mientras no se publique no puede haber litis, no puede haber motivo de pleito, de controversia. Así es. Entonces lo que están haciendo es tramposamente quererse ahora proteger en una consulta popular que no tiene ninguna base jurídica. Así que lo que vemos es lo que yo te diría coloquialmente una violación tras violación de derechos fundamentales, es decir, trampa sobre trampa y sobre trampa. Estamos realmente en una situación muy lamentable con lo que está pasando políticamente
en Baja California yo creo que ni el Estado ni México merece tal nivel de atropello político. Estamos sí ante situaciones que no habíamos visto durante muchos años y me parece que deben de encender todas las alarmas de un Estado democrático lo que está pasando en Baja California. Pues ¿qué hay, qué se puede hacer entonces para evitar este atropello, esta trampa? Pues los poderes federales deben intervenir, el Senado de la República, en el momento en que esto se llegue a publicar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en general yo creo que quienes tienen la posibilidad de interponer acciones de inconstitucionalidad, los partidos ya dijeron que lo harían. Me parece que es una omisión del gobierno federal ver estos atropellos y mirar hacia otro lado. No importa que sea de su partido, la legalidad debe ser protegida y la legalidad protegida y la ilegalidad combatida, aunque lo hagan sus propios correligionarios. Yo esperaría que desde la Presidencia de la República hubiese altura de miras, responsabilidad democrática para acabar con estos abusos que ni en una república bananera deberían de presentarse, y en México, que es una nación muy importante, estamos viendo retrocesos democráticos y violaciones legales inaceptables.